Veamos entonces lo que es la elipse, pero ahora con centro en h, k. Es decir, que el centro ya no está en el origen, sino que nos movemos a cualquier punto del plano cartesiano. Para ello las ecuaciones cambiarían. Tenemos la ecuación de la esa era la ecuación de la elipse horizontal cuando el centro estaba en el origen. Y esta era cuando el centro estaba en el origen también, pero elipse vertical. Ahora, ¿qué es lo único que va a cambiar? Lo que van a cambiar son los valores de la x y de la y. A cuadrado, b cuadrado se va a mantener, b cuadrado, a cuadrado también se va a mantener. Lo que va a cambiar es lo de arriba. Aquí a x le voy a restar h y a y le voy a restar k. Vean, a x le restamos h, lo del centro, y a y le voy a restar k del centro también. Eso en el caso que sea una elipse horizontal. Si es una elipse vertical, a x le voy a restar h siempre y lo voy a elevar al cuadrado, y a y le voy a restar k y lo voy a elevar al cuadrado. Si se fijan, si a cuadrado está abajo de x, sigue siendo elipse horizontal, y si a cuadrado está abajo de y, sería elipse vertical. Prácticamente el cambio estaría en los numeradores. Veamos entonces. Me dan el ejemplo 1, que me dice calcule la ecuación vértices, focos y excentricidad de la elipse con centro en 3, menos 2, me dan el centro, eje mayor paralelo a x de 10 unidades y eje menor paralelo a y de 6 unidades. Tomemos en cuenta algo primero. El centro 3, menos 2 es lo importante. Ahora determinemos el eje mayor. Me dicen que el eje mayor es paralelo a x, significa que va a estar horizontalmente. Si es paralelo a x, estará horizontalmente. Es de 10 unidades, significa que 2a es igual que 10. Para encontrar el valor de a, 2 pasaría a dividir, y 10 sobre 2 sería 5, el valor de a sería 5. Y tendría una dirección paralelo al eje x, es decir, horizontal. Por lo tanto, si el eje mayor es horizontal, la elipse tendría que ser horizontal. Ahora, el eje menor, paralelo a y, es decir, verticalmente, es de 6 unidades. Eje menor tendría que ser 2 veces el valor de b, igual que 6. 6 está multiplicando, pasa a dividir, y 6 sobre 2, que sería 3. El valor de b sería 3. En este caso, paralelo al eje y, es decir, verticalmente. ¿Cómo encontramos los focos? Sencillo, la propiedad c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. A al cuadrado sería 5 al cuadrado menos b al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Resolvemos eso con la calculadora y eso nos daría raíz de 16, y el valor de c tendría que ser más o menos 4. Ahora bien, ya tenemos por acá el valor de a, b y c. Vamos a plantear primero la gráfica y después la ecuación. Tomemos en cuenta que ese sería el centro. Veamos, esos serían los datos que vamos a utilizar. Y aquí me falta el valor de c, pero recordemos que el valor de c era de 4 unidades. Veamos entonces, primero el centro. Vean, aquí es importante, el centro sería 3 en x, 3 en x por acá, y menos 2 en y. Menos 2 en y estaría acá, el centro estaría ubicado acá. Ahora, una vez ubiquen el centro, vamos a hacer un eje. Ese eje me va a servir como guía. Van a hacer un eje horizontal y un eje vertical. Repito, ese eje va a ser guía nada más. Ahora bien, sabemos que el valor de a es igual que más o menos 5, o solo 5, no hay problema. Le voy a representar con un puntito negro, y a partir del centro, que ahora vean, el centro ya no está en el origen, sino que está acá, me voy a mover 5 unidades en dirección de x, es decir, a partir del centro me voy a ubicar en el eje x, que ahí está el 3, y me voy a mover 5 unidades hacia la derecha, que sería 1, 2, 3, 4 y 5 en 8, y aquí en este eje voy a ubicar el vértice horizontal.
Ahí estaría el primer vértice. Ahora, ese sería el vértice del eje mayor, que está en dirección de X, es decir, horizontalmente. Ahora bien, siempre me voy a ubicar a partir del centro 5 unidades a la izquierda. Veamos, siempre en dirección de X, 5 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, el 0 cuenta, 4 y 5, exactamente en menos 2. Por acá, en este eje horizontal, estaría el otro vértice. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con los valores de B. Pero en este caso, los valores de B estarían en dirección de Y, es decir, horizontalmente. Me voy a guiar en el eje Y, acá, en donde está el centro. A partir del centro, guiándome en el eje Y, me voy a mover 3 unidades hacia arriba. Vean, 1, 2, el 0 cuenta, 3 en 1. Y lo voy a ubicar acá en este eje que hicimos imaginariamente. Ahí sería el vértice del eje menor. Ahora, siempre a partir del centro, en donde está el centro, en el eje Y, me voy a mover 3 unidades hacia abajo, que sería 1, 2, 3 en menos 5. Busco el eje imaginario, que sería este, y ahí estaría ubicado el otro vértice. Ahora, ahí ya tengo los 4 vértices, hay que ubicar los focos. Los focos serían el valor de C. ¿Y en dónde están ubicados los focos? En donde estén el eje mayor, y en este caso el eje mayor está en dirección de X. Entonces, a partir de acá, aquí tengo los dos vértices. A partir del centro voy a contar 4 unidades a la derecha en dirección de X horizontalmente. 1, 2, 3, 4. Vean, por acá estaría el primer foco. Y ahora contamos a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Por acá estaría el otro foco. Ya tenemos los 4 vértices y los 2 focos. Ahora tracemos la elipse. Unamos los 4 vértices. Hagámoslo siempre lo mejor posible. Bueno, en este caso a ustedes les tocaría hacerlo a mano alzada, ¿verdad? Pero por eso les digo, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, lo mejor que se pueda. Bueno, ya tenemos la elipse. Ahora lo único que vamos a hacer es trazar las coordenadas, contestar las preguntas que me hacía el ejercicio. La coordenada de este vértice sería menos 2 en X, menos 2 en Y. La coordenada de ese vértice sería 8 en X, menos 2 en Y. Vean. Para este otro vértice sería 3 en X, menos 5 en Y. Ese otro vértice, 3 en X, 1 en Y. El foco sería 7, y no se alcanza a ver, pero 7 en X, menos 2 en Y. Y para el otro foco, que sería menos 1 en X, menos 2 en Y. Por ahí, menos 1 en X, menos 2 en Y. Ya tenemos lo que me pedía el ejercicio. Ahora vamos a plantear la ecuación, que en este caso, como es una elipse horizontal, puedo utilizar esta ecuación. Me quedaría x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, y eso es igual que 1. Ahora, vamos a sustituir aquí en este cuadrito, tengo esos datos. Sería x menos de fórmula el valor de h, que sería 3, todo eso al cuadrado, sobre el valor de a, que sería 5, al cuadrado, más este más de fórmula, y, que sería, lo vamos a dejar así, menos de fórmula, el valor de k, que sería menos 2, cuidado con esa multiplicación, todo eso al cuadrado, sobre el valor de b al cuadrado, b sería 3, b al cuadrado, 3 al cuadrado. Ahora resolvamos esas dos potencias y ese producto. Me quedaría, menos por menos me daría y más 2, 5 al cuadrado sería 25 y 3 al cuadrado sería 9. Y esa tendría que ser la ecuación ordinaria de la elipse. Si me pidieran la ecuación general, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Resolver esta ecuación, esa suma algebraica de fracciones, es decir, 25 por 9, después en forma cruzado, utilizar el método de la mariposa o del producto cruzado, qué sé yo, y tratar de igualar todo a 0.
casi nos quedaría igual que la ecuación general de una circunferencia. Casi. No idéntica, pero casi nos quedaría igual. Bueno, eso sería el ejemplo 1. Veamos el ejemplo 2. Encuentre la ecuación y vértices de la elipse con excentricidad 0.6 y cuyos focos son 3,4 y 3,-8. Bueno, entonces vamos a utilizar estos datos para plantearlo, pero me voy a apoyar de un plano cartesiano, ese de acá, y voy a ubicar los focos. Los focos estaban en 3,4 el primero y el segundo estaba en 3,-8. Esos son los dos focos que me da el ejercicio. Por lo tanto, en este foco, en este eje, nosotros vamos a tener el eje mayor, porque acuérdense que en donde están ubicados los focos, ahí tienen que estar ubicado el eje mayor. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Determinemos la mitad entre los dos focos y ahí estaría el centro. Empecemos determinando. Vean que tendríamos una elipse vertical, porque ya que los focos están verticalmente, acá estaría el eje mayor también. Ahora bien, determinemos la distancia. ¿Cuál es la distancia entre los dos focos para determinar el punto central? Y ahí exactamente tendría que estar el centro. La distancia entre los dos focos lo podemos hacer de forma manual, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y la mitad de 12 sería 6. A 6 unidades abajo o 6 unidades arriba estaría el centro. O lo podemos hacer así. 2 veces el valor de C, que sería la distancia entre los dos focos, es igual a el dato mayor en donde está el primer foco, el que está más alto, que sería 4, menos de fórmula el dato menor, que sería el foco que está más abajo, que sería -8. Ahora, menos por menos daría más. Y 4 más 8 sería 12, las 12 unidades que les había dicho. Ahora bien, como el centro tendría que estar a la mitad de estos dos, sería en este caso, el 2 pasaría a dividir 12 entre 2 y el valor de C sería 6. Es decir, que el centro estaría en la mitad, 6 unidades arriba hasta este foco y 6 unidades abajo hasta el otro foco. Ahora bien, ¿cómo voy a ubicar el centro? Voy a hacer lo siguiente. Esa sería la coordenada para este foco y esa sería la coordenada para el segundo foco. Ahora, si se fijan, ¿cuál es la coordenada que no cambia? La coordenada en X. Vean, siempre la coordenada en X se mantiene en 3. Significa que la coordenada en Y, en este caso, cambiaría. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para determinar en dónde va a estar el centro? Yo a este 4 le puedo restar este 6 porque iría hacia abajo, o a este -8, vean, me daría en este caso 4 menos 6 es menos 2, por lo tanto el centro estaría en 3 porque siempre va a estar en esta línea, en 3 en el eje X y menos 2 en el eje Y, en este caso estaría acá. Ahora bien, pero también lo pudimos haber hecho desde acá. Vean, si sé que ese -8 es el que cambiaría porque X no, vean, X no cambia. Por lo tanto, ese -8, como voy a ir hacia arriba, de este foco hacia arriba, a este -8 le sumo 6, ese 6 me daría también -2. Prácticamente ya tendríamos la ubicación del centro, que era lo que andábamos buscando, porque lo único que me daba el ejercicio eran los dos focos, y nosotros gracias a ese procedimiento encontramos el centro y ya tenemos el valor de C, que es importante también, el valor de C. Bueno, continuemos. Como ya sé que el centro está ubicado en 3,-2, acá hacemos también esa línea horizontal y ahora tratamos de ubicar la elipse. Ya tenemos los focos, hay que buscar los vértices. Empecemos por el vértice de A, que sería el eje mayor.
Vean, el valor de C es 6 y el valor de E es 0.6, que sería la excentricidad. Eso me lo da el enunciado, lo podemos verificar en su libro. Ahora bien, teniendo estos dos datos, yo puedo afirmar que la excentricidad es igual a C sobre A. Si sustituyo la excentricidad y C, eso me daría 0.6 es igual a 6 sobre A. Ahora A pasaría a multiplicar a 0.6 y 0.6 pasaría a dividir. Me quedaría algo como esto. Ahora 6 sobre 0.6, eso me da que A es igual que 10. Ya tenemos el valor de A. Ahora, como sé que el valor de A es el eje mayor, entonces, y el eje mayor está verticalmente, a partir del centro voy a contar 10 unidades hacia arriba y 10 unidades hacia abajo. En este caso, vean, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Estaría exactamente en 8. Y podemos contar 10 unidades hacia abajo. Los podemos contar en el eje, si prefieren. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá, perdón, son 10, 8, 9, 10. Por acá estaría el otro vértice. Esos serían los vértices del eje mayor y para ello me sirve el valor de A. Ahora determinemos el valor de B, pero vean, ya tenemos que A es igual que 10 y C es igual que 6. Entonces utilizamos una propiedad de la elipse, que sería una de estas fórmulas, y determinamos el valor de B. Sustituimos. A sería 10 y C sería 6. 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, eso sería 64. Y como queremos el valor de B, extraemos la raíz, y la raíz de 64 sería 8. Ahora bien, este 8, como sería el eje menor, yo me voy a ubicar en el eje horizontal. ¿Por qué en el eje horizontal? Aunque no me especifica nada el ejercicio. Porque en el eje vertical tenemos los vértices del eje mayor. Por ende, en el eje horizontal tendría que estar las coordenadas del eje menor. Entonces, vean, son 8. Serían 8 unidades hacia la derecha, 8 unidades hacia la izquierda. Vean. Voy a empezar a contar. Me puedo apoyar en el eje X para contar las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en menos 5. Por acá la dibujo en este eje imaginario. Y ahora serían 8 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 11. Por acá. Ahí estaría el otro vértice y ya con estos 4 vértices nosotros podemos trazar la elipse. Ahora bien, ya tenemos el valor de A, 10, y el valor de B, 8. Planteemos la ecuación. ¿Qué tipo de ecuación sería? ¿Ecuación para la elipse horizontal o la elipse vertical? Exactamente, la elipse vertical. Entonces voy a recurrir a esa ecuación, que sería el valor de A, 10, el valor de B, 8. La fórmula de la elipse vertical, la ecuación de la elipse vertical, y voy a sustituir. Vean, X no cambia, menos de fórmula, H, que sería el centro, que sería la primera coordenada, que tendría que ser 3, todo eso al cuadrado, sobre B, que sería 8 al cuadrado, más, acá, el valor de Y, menos, el valor de K, que sería menos 2, cuidado por acá, porque ese menos es de fórmula, ese sería menos 2 de la coordenada, sobre el valor de A, que sería 10 elevado al cuadrado, 10 al cuadrado. Ahora resolvamos. Menos por menos sería 2 positivo, 8 al cuadrado, 64, 10 al cuadrado, 100. Y esa sería la ecuación que me representa a esa elipse. Ahora, si quisiéramos encontrar la ecuación general, acuérdense que todo tendría que estar igualado a 0, pero hagámoslo por pasos. Saben, el despeje para encontrar la ecuación general se asemeja al despeje que hacíamos en la ecuación simétrica para llegar a una general. Lo único que acá claramente está que tendríamos que resolver estos cuadrados, ¿verdad?
Así que para llegar a una ecuación general a partir de esta es un proceso meramente algebraico. Bueno, no hablemos en el aire y veamos cómo hacer entonces la ecuación general de la ecuación de la elipse que acabamos de encontrar. Vamos a partir primero desde el hecho de que aquí tenemos una suma algebraica de fracciones, entonces hay que resolverla. Me quedaría, si lo unimos en una sola, hagamos el producto cruzado que les decía. Primero los denominadores, 64 por 100 sería 6400, y ahora en forma cruzada sería x menos 3 al cuadrado por 100 más 64 por y más 2 al cuadrado más 64 por y más 2 al cuadrado. Ahora primero, si se fijan, aquí tenemos productos notables, hay que resolverlo. Me quedaría, el denominador no cambia, 100 tampoco, y adentro sí, sería el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera por la segunda, que sería 6x, más el cuadrado de la segunda cantidad. Y ya resolvimos este cuadrado, más 64. Ahora resolvamos este cuadrado, el cuadrado de la primera cantidad, y cuadrado, el doble producto de la primera por la segunda, 4y, y el cuadrado de la segunda, más 4, sobre 6400 es igual que 1. Ahora bien, ese 6400 está dividiendo, puede pasar a multiplicar por el 1. Entonces me quedaría todo lo que tenemos arriba, vean, y igual 6400 por 1, 6400. Ya no tenemos la fracción. Ahora tenemos que multiplicar 100 por estos tres términos, es 64 por los tres términos. Me quedaría 100 por x, 100x cuadrado, 100 por menos 6x, menos 600x, 100 por 9, más 900. Ahora vamos 64 por los tres términos. 64 por y cuadrado, más 64y cuadrado, 64 por 4y, más 256y, y 64 por 4 sería más 256, igual a 6400. Ahora, para que sea la ecuación general, recordemos que todo nos tiene que quedar igualado con 0. Por lo tanto, todo eso se mantendría igual. Y este 6400 que está positivo lo despejamos negativo. Y todo eso nos quedaría igual que 0. Ahora, esos tres son semejantes, los podemos reducir. Y al mismo tiempo, vean aquí, también ordenamos. Cuando despejo el 6400, lo paso a negativo, también se ordena. Primero a x cuadrado, y cuadrado, después x, después y por último el término independiente. Que ya que estos tres son semejantes, vamos a tener un solo término independiente. Al hacer esta operación con su calculadora tendríamos primero 100x cuadrado más 64y cuadrado menos 600x más 256y, y el resultado de eso nos daría menos 5244, y eso tendría que ser igual que 0. Y esa es la ecuación general de la elipse que teníamos al inicio. Bueno, ahora de los vértices, para terminar, nombremos los vértices: 3, menos 12, 3,8, menos 5, menos 2 y 11, menos 2. Esos serían los vértices de la elipse. Ahora veamos los ejercicios propuestos 3.3. Ese sería el tema que va a llevar el cuaderno. Y las indicaciones, por favor, resolver en el cuaderno los ejercicios propuestos de la página 172. Y si la pregunta es siempre, ¿vamos a graficar? Pues aquí les contesto. En las partes 1, 2 y 3 es obligatoria la gráfica. En la parte 4, que es la que resta, ahí sí no se va a graficar, solo en la parte 1, 2 y 3.